Bueno, retomamos el tema que nos ocupa esta vez, que es el de la prostitución en Buenos Aires, 1860-1930. Yo estuve escuchando la grabación de la clase pasada y hablamos un montón todos, lo cual me da mucho gusto, pero dejamos muchas puntas libres. Nosotros la clase pasada empezamos a explicar por qué habíamos tomado dentro del tema de la trata de blancas en Buenos Aires el periodo que va de 1860 a 1930. Y todo tiene un porqué. Empieza en 1860 porque en 1860 Buenos Aires encabeza los titulares de los diarios del mundo como puerto tenebroso. ¿Por qué puerto tenebroso? Porque los europeos estaban realmente muy preocupados por la situación de muchas jóvenes inmigrantes que venían para Buenos Aires y desaparecían. Nunca más se volvía a saber de ellas. Bueno, pero el hecho es que habían detectado el paradero de algunas y el paradero era nefasto, porque habían terminado contra su voluntad en burdeles. Por un lado, por eso tomo 1860, porque es el momento en el que Europa comienza a sindicar a Buenos Aires como un lugar sumamente peligroso. Por otro lado, porque 1860 es más o menos el momento en que se pone en marcha el proyecto de país de una generación que piensa hacer de esta nación un polo agroexportador. Se motoriza la idea de un país y para llevar adelante ese proyecto se necesitaba mano de obra. Argentina era un país que tenía muy poca población. Entonces es cuando invitamos a los europeos a que nos habiten y les ofrecemos una serie de ventajas. Les ofrecemos el pasaje gratis, les decimos que van a tener tierras de manera gratuita, sí, los invitamos diciendo que van a formar colonias, en fin, le ofrecemos una serie de posibilidades. La mayoría de ellas no se plasmaron, pero es cierto que les permitimos a los que vinieron obtener una ventaja que en Europa no iban a tener nunca, porque acá lo que hubo fue movilidad social, cosa que en Europa no existía. Y por otro lado, todos estos que vinieron, que son nuestros antepasados, venían de situaciones de hambre. Eran, como yo dije la vez pasada, los marginados de la revolución industrial. Primero porque venían de países que no se habían industrializado, como era el caso de España, como era el caso de todo el sur de Italia, que es de donde más gente nos va a venir. De Polonia, de Rusia, que era esencialmente campesino. Pero también nos vienen, como decía Mario, vienen franceses, vienen italianos del norte, vienen alemanes, también vienen ingleses y vienen belgas. Pero esa gente que llega, salvo algún aventurero, esa gente venía porque no había podido meterse en el mercado laboral, estaba desplazada, estaba marginada y nunca más iba a entrar. Entonces pasaban hambre, había persecuciones ideológicas, había persecuciones religiosas, todo el este de Europa, en algunos lugares había guerra y en cuanto escuchan la invitación se vienen. Nosotros los incorporamos. Siempre nos va a ocurrir lo mismo, que la mayor parte de los inmigrantes se van a quedar en Buenos Aires. Entonces Buenos Aires se va a transformar de una aldea colonial en una de las grandes capitales del mundo. Esa es una de las cuestiones por qué empezamos en 1860. ¿Y quién gobernaba? ¿Qué presidente? Sarmiento, 1860. No dice 1860 como para marcar un inicio. Siempre es igual. Pero antes de 1860 no cuenta. De 1860 en adelante podemos... Se producen las primeras inmigraciones de Estado Avellaneda, en realidad. Pero el proyecto venía de más atrás. Hubo una intencionalidad de abrir este país, porque si no, no hacíamos nada con la población que teníamos. Y bueno, las dos ciudades que más van a desarrollarse son Buenos Aires y Rosario. Los números de Rosario no se pueden comparar con los de Buenos Aires, pero los tengo por acá. También son cifras que realmente asombran. Por eso es que las dos ciudades donde va a haber más prostitución van a ser Buenos Aires y Rosario. Yo decía que Rosario creció de esta manera. Rosario pasó de tener en 1887 50.000 habitantes y en 1910 tenía 200.000 y en 1926 superaba los 400.000. En 20 años triplicó la población y decuplicó su comercio. Entonces, obviamente, en ciudades donde había tanto crecimiento iban a parar los inmigrantes. Los inmigrantes, habíamos dicho, eran en su mayoría varones jóvenes. En un lugar donde hay varones jóvenes y no hay suficientes mujeres como para formar pareja, para
durante las relaciones se produce un desbalance sexual. Y eso incitó a que los rufianes del mundo que ya estaban en la trata dijeran: ese es un lugar ideal para ir a instalar los boliches. Así empieza la cosa. Aunque también habíamos comentado que antes de 1860, antes de que hubiera un desbalance sexual, acá ya había trata de blancas organizada. En 1771, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de un barco que iba hacia la colonia penitenciaria de Sydney con un grupo de mujeres que iban como presas, ¿no? Se produce un motín y tiene que anclar en Buenos Aires. Y la mayor parte de esas mujeres se quedan trabajando como prostitutas acá, bajo las órdenes de proxenetas extranjeros que ya estaban acá manejando la trata. 1771. ¿Dónde procedía el barco? El barco vendría de Inglaterra. Yo lo que no entiendo es para qué vino. ¿Para qué pasó por acá? ¿Por qué vino acá? Lo que se me ocurre es que se amotinaron yendo, cuando iban a pasar el Cabo de Buena Esperanza, yo supongo, Claro. Y esto lo podemos buscar, podemos ir al archivo y buscarlo, ahí tenemos una linda tarea. Supongo que se han amotinado llegando al Cabo de Buena Esperanza y el barco lo trajeron para este lado, porque era la forma de disparar en el sentido contrario. Esas mujeres iban a la cárcel, bueno, la cárcel era una cárcel abierta, ¿no? Pero la pasaban muy mal en Australia. Entonces por ahí era preferible quedarse acá como prostitutas y no ir a... ¿Iban ellas voluntariamente para allá o las llevaban a la policía? Eran presas. Por eso, entonces, ¿cómo es que así nos quedamos en Buenos Aires? Claro, le venía mejor que A ellas sí, pero ¿quién permitió eso? Los proxenetas tendrían algo que ver. Las mujeres habrán logrado bajar del barco y después... O los proxenetas tenían Era un mercado fácil. Este es un tema bien interesante para indagarlo a fondo, porque es un hecho histórico y no está muy trabajado. Sería interesante que lo pudiésemos trabajar por ¿Cómo se ahí. llamaba el barco? No conozco el nombre del barco. Ah. No conozco el nombre, pero es fácil. ¿Fue cuándo? En 1771. Pero una época de contrabando. También. Claro. O sea que estaban tan acostumbrados los barcos ingleses a pegar la vuelta, que a lo mejor es que sin darse cuenta también dobló. Sí, sí. Viste, como cosa automática, como a Claro. uno le pasa así que a veces hace movimientos automáticos y no sabe por qué. El barco Tal cual. se vino para el Río de la Plata como quien no quiere la cosa. La corriente marina. Claro. Claro, lo empujó para acá, un buen viento, y lo trajo para el Río de la Plata. A lo mejor traía mercadería el barco. Entonces era necesario primero bajarlo acá y después retomar la navegación. ¿A qué cárcel la llevaban, dijiste? A Sydney, A Sydney, claro, Australia. Australia. Claro. Pero incluso, por ejemplo, también es cierto que, y esto está documentado y puedo pedir la copia de los documentos, mi amiga Alejandra, la que investiga a Josefa Escurra, ustedes saben que Josefa Escurra trabajó a favor de la mazorca, activamente. Era cuñada de Rosa, ¿no? Fue amante de Belgrano y la que le dio un hijo a Belgrano. Ella estaba conectada muy, pero muy íntimamente con unas señoras inglesas que acá manejaban el tema de la prostitución. Pero no solamente eso, sino que eran espías inglesas. Ellas trabajaban para el Foreign Office. Y estaba tan vinculada con estas señoras que con el correr del tiempo adopta el hijo de una de estas personas. Pero a su hijo no lo adoptó. No, a su hijo lo regaló. Rosas. Se lo regaló a... sí. Porque era soltero, ¿cómo es que se lo adopta? Ella no era soltera, ella era casada. Ella era casada, lo que pasa es que el marido la había abandonado y se había ido a España, el marido de española. La abandonó y se fue a España, nunca más volvió. Cuando adopta a lo mejor ya era viuda. Que cuando tuvo el hijo con Belgrano, le dieron el hijo a su cuñado y a su hermana para evitar un escándalo. ¿Pero qué escándalo? Si acá todo el mundo tenía hijos de soltero. Claro. Yo digo lo que me contaron, No, me lo claro. contaron aquí. Yo reacciono así porque la verdad que acá la cosa más común era tener un hijo de soltero. Yo no invento nada, me lo contaron. No, sí, puede ser. Porque hay lecturas muy pacatas y moralistas que dicen que las chicas vivían todas recogidas en su casa. Vivían recogidas en su casa. Esa es la verdad. Era peor que ahora. Estuve leyendo sobre Dominga Rivadavia, Sí. personajón, y es la disipada que es de la sociedad cordobesa. Sí. Y después termina siendo una de las prostitutas así de alta que actuaba como espía también. Claro. Bueno, Y la otra que actuó como espía
La abuelita. La abuela, La abuelita. Borman. Sí, bueno, la abuelita. El Flor, chilecho. Flor. El chilecho, la perichona. Pero mucha perichona. gente actuó. Lo que decíamos el otro día cuando habíamos repasado la historia. Nosotros también tuvimos acá escuadrones de mujeres que trabajaron como espías para la causa nacional, para la revolución. Lo que pasa es que para nosotros son heroínas. Para los españoles dirán, pero mirá vos esta manga de puta, la verdad, las cosas que nos hacían, es la verdad, ¿no? Eran heroínas. ¿Cómo? Eran heroínas, porque había que tener primero que eran muchachas jóvenes, que había que tener valor para meterse en la cama de algunos Sí, sí. españoles que eran realmente muy bravos y encima tener el coraje de sacarles información. Por ejemplo, en el caso de Loreto Sánchez de Peón, que ella contaba la cantidad de soldados que había, pero ella no sabía contar, Entonces, ¿qué hacía? Por un lado tenía semillas de tal cosa, unas semillitas grandes, y por el otro un bolsillo, y de otro lado otro bolsillo. Y sacaba semillitas, iba poniendo tantas semillitas como hombres iba detectando, y así pasaba la información. Realmente eran muy valientes. Sí, la lucha. Por eso uno se puede plantear si la mujer tuvo un papel tan subalterno, porque esto pasó no hace muchos años, cuando nuestra independencia, 200 años. Pero seguramente, cuando Roma la invadida, también las mujeres salieron a hacer estas cosas, ¿no? Otros nombres, otras culturas, y la habrán hecho las mujeres bárbaras. Lady Y todos los Godiva. pueblos. Lady Godiva, que salió a protestar por los impuestos. Y mismo la Revolución Francesa, la que mató al revolucionario, ¿eh? Amaral. Charlotte Corday. Claro. Sí. Es muy interesante la historia de Charlotte Corday. Charlotte Corday Era mata a realista. Marat, lo mata 2 días antes de que se muriera de muerte natural, hay que tener mala suerte, Sí. porque se estaba muriendo Marat. Le pescan, por supuesto, rápidamente, ella era normanda, la llevan a la cárcel y inmediatamente declaran la pena de muerte, sentencia. Pero en el momento entre que la capturan y la decapitan, se circula por todo París la puta normanda, así, digo la puta porque Era un no sé grupo cómo se de llama. mujeres junto con Josefina. Era un también movimiento, estaba. no, era un movimiento que la mandan a ella porque era la más fácil de que pudiera entrar a la casa de Marat. Ella tenía 25 años. Entonces, la puta normanda. Le cortan la cabeza, le hacen la autopsia, se encuentra que era virgen. Entonces, ¿cómo cambian el discurso? Empiezan a decir, este sujeto aberrante, que a los 25 años ni siquiera había conocido el amor de un hombre. Unos días antes era una puta, Sí. y unos días después era un sujeto aberrante que no había conocido el amor de un hombre. Bueno, es interesante, por eso digo que el tema de la mujer no es un tema menor. El tema de la mujer involucra el tema del hombre. Porque ¿cómo podemos hablar de la mujer si no hablamos del hombre? ¿No?